Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un viernes más a Distrito 29. Hoy vamos a hablar de un barrio, una urbanización del distrito de Puerto de la Torre. Vamos a hablar concretamente de El Atabal. Un barrio que tiene historia, no se crean ustedes que no, y que están haciendo muchas cositas, lo van a ver ustedes a lo largo de nuestro programa. Nosotros comenzaremos, como siempre, hablando con el concejal del distrito, Jacobo Florido. Muy buenas tardes, Jacobo. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí una vez más. Pero si me permites, voy a empezar como hago cada semana contando un poquito de historia, aunque hoy conoceremos un poquito más de lo que yo les cuento, se los aseguro, de lo que es la historia del Atabal. El Atabal es un barrio periférico situado en el distrito Puerto de la Torre, al oeste de la ciudad de Málaga. Según la delimitación oficial del Ayuntamiento, limita al sur con los barrios de Hacienda Cabello, Los Molinos, Los Ramos y Virgen del Carmen. Al este limita con Universidad Laboral, mientras que al norte y al oeste comienza el Campo Abierto. El parque residencial del barrio está formado por viviendas unifamiliares exentas, rodeadas por jardines de propiedad privada y a menudo con piscinas particulares. El barrio se articula a través de una serie de calles sinuosas que bajan por la ladera del monte desde lo alto del barrio hasta la avenida Lope de Vega, en la que se encuentran los accesos principales. En este barrio podemos encontrar un colegio con su mismo nombre. Es un centro concertado privado que imparte educación infantil, primaria y secundaria. Se trata de un barrio surgido a principios de los años 60 con el asentamiento de una colonia de ciudadanos neerlandeses procedentes de Indonesia, que tras la pérdida de las colonias se había visto obligados a retornar a Europa, pero que no se adaptaban bien al clima holandés. Estos nuevos colonos compraron 53 de las fincas del Atabal y constituyeron una fundación en La Haya para promover la urbanización, a cuyas calles se dieron nombres de antiguas colonias neerlandesas e islas indonesias. Para el año 68 vivían permanentemente unas 50 familias. En la actualidad, muchos de los malagueños de origen holandés y rasgos asiáticos provienen de esta colonia. La colonia, que también se nutrió de familias procedentes de Suriname, Aruba, Singapur, Liberia, Nigeria y la propia Holanda, llegó a contar con su propio periódico en holandés, el Atabal, a ver si lo digo bien, Courier, así como club social, biblioteca y servicio de microbús, el Atabal Express. Bueno, pues ya han visto que parece que no, pero que tiene también una gran historia detrás. No, Jacobo, yo lo de los holandeses no lo sabía, me he quedado sorprendida. Después de lo que ha leído, creo que ya podemos dar el programa por finalizado. Bueno, ¿no? hay mucho más. Sí, porque hay mucho más. La verdad que tiene su historia, y de ahí pues viene la calle Sumatra, calle Borneo, ¿no? Todo, esas denominaciones que tienen esa calle en honor a eso que tú nos has comentado. Oye, llama la atención, y sobre todo me llama la atención leyéndolo, de que fueron holandeses las personas que fundaron esta urbanización, aunque ahora, según me ha estado contando el presidente de la Asociación de Vecinos, que ahora estará en un ratito con nosotros, solamente queda uno de esos colonos que llegaron y que le hubiera gustado estar aquí, pero es una persona ya de una edad bastante avanzada y claro, no podía estar presente. Cuéntanos, Jacobo, ¿cómo es el Atabal? Bueno, el Atabal, yo no creo que sea de tan del extrarradio, que en su día pues sí lo era, ya está muy incorporado, y hoy pues con la avenida principal pues que está a un paso del centro, en la entrada al Puerto de la Torre, por la zona que viene desde el centro, ¿no? Desde el Carlos de Haya, y es pues nuestra entrada principal, ¿no? al distrito, ¿no? Como me he dicho, es una zona privada de uso público, una junta de compensación de uso público, donde pues todos son chaletes, los denominados chalets individuales, y pues tiene una orografía más insinuada, como me he dicho, y que pues tiene una parte de bosque, o de, por decirlo, de naturaleza, que combina pues con la zona más céntrica que da la avenida, ¿no? Enfrente tiene a Tabalero, tienen, pues, bueno, la colonia de Santa tiene la colonia, y da, como he dicho, la parte del sur por la parte de Hacienda Cabello, etcétera, etcétera, ¿no? Y Teatinos enfrente, con un colegio pues que lleva muchos años
que forma parte ya de esa parte, incluso de la ciudad y de la zona, como es el Colegio Atabal, y bueno, pues la verdad que es un barrio muy tranquilo, con mucha naturaleza y bueno, y con una asociación que ahora lo conoceréis, muy participativa y muy involucrada, no solamente obviamente en la conservación y en el buen hacer y en el buen mantenimiento de la zona, sino también en el distrito. Eso que acabas de comentar, es que vosotros utilizáis palabras más técnicas que yo, privado pero público, público pero privado, ¿eso qué significa? Bueno, pues muy fácil. La Junta de Compensación significa pues que ellos son los encargados de mantener lo que son determinadas infraestructuras. Por ejemplo, en este caso, las zonas verdes, ¿no? Las zonas verdes, aunque desde el área de parques y jardines se colabora y se ayuda con subvenciones, pues son los que, en vez de tener una comunidad en horizontal, ¿no? Pues la tienen individualmente y aportan a la junta de vecinos y pues de ahí pues, tienen el mantenimiento de ahí, ¿no? Las calles, borditos, todo eso sí, asfaltado, todo eso sí que le corresponde al ayuntamiento, por lo que la zona jardinada y que tiene bastante, pues es algo que lo tienen que sufragar ellos, ¿no? Hablabas tú de que hay mucha gente que lo considera como una urbanización del extrarradio. Yo realmente lo veo todo lo contrario, lo veo una urbanización de lujo en el sentido por el enclave en el que se encuentra. Estás en plena naturaleza, con unas vistas preciosas en el campo y estás en la ciudad prácticamente. Con hospitales, con supermercados y con el centro pues un poco, ¿vale? Y con buenas comunicaciones, ¿no? Oye, ¿cuáles son las principales demandas de los vecinos de aquella zona? Porque me ha llamado la atención que al ser una urbanización de este tipo, no tuviera, o sea, tiene propiedades, ¿cómo se dice? Ay, ¿lo diré? ¿Propiedades comunitarias? No. Sí, de compensación. Comunidad de propietarios. Eso, que no me salía el nombre. Hoy como estoy esta tarde, que es viernes, señores. Y aparte tiene asociación de vecinos. Y yo decía, una urbanización de estas índoles, no sé yo si... Sí, no, se maneja muy bien, lo tiene muy controlado. La principal demanda es esto, tiene muchos árboles, tiene problemas de todo lo que da el mantenimiento de árboles, ¿no? Después tiene una orografía en la acera un poco complicada porque tiene su propio aparcamiento y tiene un acerado diferente, se puede decir, al resto, y también el propio asfaltado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y también la orografía, a ir de abajo arriba o de arriba abajo, como se quiera, pues tiene ciertas dificultades, ¿no? Sobre todo el tema de árboles, yo creo que jardinería son las principales quejas que ellos pues siempre, que es bastante costoso, porque tienen muchas, ¿no? Para los vecinos que hay allí. Bueno, es que aquello tiene que ser con tantísimos árboles, allí habrá que estar con una continua limpieza, ¿no? Sí, mira, bueno, estamos viendo, ¿no? El arroyo, como da, que eso es la bajada, pues todo eso para arriba tiene, bueno, y hasta llegar arriba, que es monta, como me habían dicho en la descripción que ha hecho de la bienvenida, ya es campo abierto. Ajá. Oye, ¿cómo ha ido evolucionando, en este caso... supongo yo que tú lo conocerás muy bien porque eres el concejal del distrito. ¿Cómo has visto ir evolucionando el Atabal poco a poco con los años? Bueno, como el puerto de la Torre en general, ¿no? Era zona pues, que en los años 90 había poco asfaltado, casi ninguno, y poco a poco pues se ha ido asfaltando, se ha ido urbanizando, se ha ido pues integrando lo que era ese extrarradio, como se ha calificado, en ya una parte casi céntrica, o ya integrado en lo que es la ciudad, y sobre todo esta parte, ¿no? Porque el puerto ha ido creciendo muy a la zona sur, a la zona oeste, y ha ido creciendo pues de una forma muy paulatina y muy rápido ahora en estos últimos 5 años. Un distrito que se está llenando de urbanizaciones y urbanizaciones amplias, con una gran arboleda, con grandes avenidas, pues lo que es el desarrollo de la ciudad de Málaga en estos últimos 10 años. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo. El puerto de La Torre, aprovechando que estás aquí, es un distrito que ha crecido de una forma monumental. Yo es que el puerto de La Torre, más que un barrio, lo que es en sí, el puerto de La Torre de toda la vida, no todo lo que colinda, es que yo lo considero ya prácticamente como un pueblecito. Bueno, es verdad que tiene esa idiosincrasia, ¿no? Permíteme, ¿no?
era como una zona que estaba algo apartada, ¿no? Que tenía sus propias costumbres, su propio estilo, y bueno, y poco a poco pues se ha ido integrando, y cada vez la integración es mayor, que son numerosas las familias que vivían en otras partes de Málaga, incluso en otras partes de la provincia de Málaga, y se están yendo a vivir allí, ¿no? Tenemos la avenida Rocío Jurado, el arquitecto Luis Bono, todo eso que se están llenando de grandes urbanizaciones, y bueno, la propia López de Rueda, ¿no? Como pues está ya muy integrado en lo que es en la ciudad, y esto pues la Tabar es parte fundamental, porque es donde comienza, como he dicho, la puerta de entrada al distrito por lo que es ese vial. Además, un sitio que continuamente, es verdad, que es raro, tengo familia que vive en el Puerto de la Torre, amigos, muchísimos amigos que viven allí, que siempre hay alguna reforma de algún tipo, siempre estáis arreglando cosas allí. Sí, y aparte la inversión que desde el distrito se ha hecho, por ejemplo, en la Tabal es bastante amplia, ¿no? En los últimos 2 años han sido más de 300.000 euros, 120.000 asfaltados y más de 200.000 euros en lo que son el arreglo de acerado, Calla Java, Sumatra, Borneo, Julio Verne, es decir, son numerosas calles las que han sufrido una reforma por parte del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, y todo aquello, ¿no? Pues que hemos estado llevando, y esperamos, bueno, que también por lo que es la zona de la Junta de los Caminos, pues con los nuevos planes generales, pues se vayan ampliando, y los numerosos proyectos que hay planteados para esa parte de la ciudad y del puerto de la Torre, pues sean realidad. La verdad que la zona de expansión de Málaga o va por Campanilla o va por el puerto de la Torre, ¿no? ¿No? Nosotros pues tenemos esa fuente de naturaleza que es el mar, ¿no? Pero eso nos acota en cuanto a crecimiento. Oye, Jacob, hablabas tú de que el acerado de la Tabar era un acerado especial. ¿A qué te referías? Bueno, porque hay mucha entrada a garaje, las calles son muy estrechas, y mucho de su acerado pues tiene cierta complicación, no es el típico bordillo, ¿no? Está alisado, para que no te también pintado de una manera para que no puedas resbalarte, es decir, tiene una peculiaridad en cuanto a esa, ¿no? Después también hay zonas pues que tienen grandes pendientes y el asfaltado es mucho más complicado, tienen sus peculiaridades que hace pues que sean un poquito más complicados, ¿no? de cometer arreglos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, incluso hemos visto esculturas que habéis puesto allí de José Pereiro, sí. Que estará esta tarde también con nosotros, que tiene la gran suerte de vivir allí, y vosotros habéis estado ahí ayudando a que esas esculturas distintas que hay dentro de la urbanización. Y la de la zona principal, creo que la de la entrada principal creo que es suya, ¿no? La famosa que se ve cuando se entra, la verdad que sí, además es un señor que está muy integrado en el distrito y es muy participativo en la asociación. Pues Jacobo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. El placer es mío. Y vamos a seguir conociendo un poquito más de la Tabar, pero lo haremos cuando volvamos de publicidad. Continuamos en directo cuando quedan 10 minutos para alcanzar las 8 de la tarde. Y bueno, tal y como les anunciaba antes de hacer este alto en el camino, pues tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vecinos de La Tabar, Manuel Mechón. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Y viene súper bien acompañado, porque viene acompañado por Nines Rueda. Ella es vecina y también miembro de la Asociación de Vecinos. Muy buenas tardes, Nines. Buenas tardes. Y el secretario, el secre, que le he dicho yo cuando entre el secre, aquí, Joaquín Sedano, que es secretario, como les decía, de la Asociación de Vecinos. Muy buenas tardes a los tres, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer, y sobre todo me gusta porque estamos conociendo esta tarde el Atabal, que mucha gente cuando pasamos por allí lo vemos, oh, el Atabal, qué bonito, las casas, y es verdad que el Atabal tiene mucha historia y muchas cosas que contar. Sí, el Atabal, para nosotros los malagueños lo empezamos a conocer cuando los holandeses llegaron aquí,
procedentes de su país, pero que no estaban muy de acuerdo con el clima, porque habían vivido anteriormente en Indonesia, que es un país situado en el Ecuador, tropical. Entonces, claro, cuando tuvieron que volverse a su país de origen, que es Holanda, no estaban acostumbrados a ese frío, a ese tiempo, y estuvieron un tiempo buscando solución para quedarse dentro de Europa, pero en un clima parecido al que ellos tenían, que era un clima tropical. Y entonces pensaron en Málaga, que era un sitio parecido a su clima. Y en el año 60 aproximadamente, o 61 o algo así, compraron aquí cerca de 600.000 metros cuadrados de una finca que se llama precisamente La Tabal, que está situada en el antiguo camino de Antequera, que posteriormente a La Tabal pasaba por el puerto de la Torre, etcétera, etcétera, y llegaba, era la salida natural de Málaga por el Torcal hacia Antequera y Madrid. Y bueno, allí se inició, cuando ya compraron la finca, luego estuvieron en Holanda pensando qué tenían que hacer, cómo podían hacer, y en el año 64 pues se inició la construcción de las primeras calles y todo lo que es la urbanización, lógicamente. Contaba yo 50, se habían instalado 50 familias en un principio, Sí, al que principio, serían 50 viviendas, sí. Y actualmente, ¿con cuántas viviendas contáis? Sí, aproximadamente unas 450 viviendas. Lo que ha llovido, por decirlo de Sí. alguna forma, ¿no? Lógicamente, de los años 60, ahora, pues claro, como no eran personas jóvenes las que vinieron, porque ya habían estado en Indonesia, luego en Holanda y luego se trasladaron aquí, eran personas de mediana edad que ahora ya tienen, la mayoría ya están muertos, algunos antes de morir se han vuelto a su país, donde tenían familia, y nos quedan muy pocos, 2 personas que prácticamente... Había dicho yo una señora... Sí, bueno, es una ya... señora que está impedida, que bueno, pero la mente la tiene bien. Ya podía haber venido, pero claro, es complicado. Mucho trasiego por hasta las aquí, lo ruedas, entendemos. sillita de ruedas y todo eso. Y bueno, de todas maneras, como estamos viendo ahora mismo de fondo... Estas son imágenes que Manuel me ha enviado, imágenes antiguas, antiquísimas, de lo que era en un principio La Tabal. O sea, imagínense ustedes de qué año pueden tener estas fotos, Manuel. Sí, esas fotos son aproximadamente de los años 70. Madre mía. Aproximadamente, de la década de los 70, cuando eso, en el camino de Antequera, pues cuando se pasaba Carlos Haya, pues había una serie de chalets a izquierda y derecha, como medio kilómetro más, pero luego ya a partir del arroyo de Teatino, Sí. hacia adelante, ya prácticamente eran todo huertas. Madre mía. Fincas, y entre ellas pues estaba la de La Tabal, la finca de La Tabal, pero ya ahí había algo de construcción. ¿Cuántos años, por ejemplo, lleváis vosotros, Joaquín, Nines? ¿Cuántos años? Bueno, realmente viviendo 30 y 31, ¿no? 31. Sí, mientras. 31 años, sí. ¿Y cómo lo habéis visto vosotros, vosotros ir evolucionando el barrio? Porque yo, viendo las imágenes que nos habéis traído, y de verdad os agradezco, porque a mí este tipo de fotos es que me encantan, porque nos ayudan a ver lo que era nuestra Málaga y lo que es ahora, ¿no? Cómo hemos evolucionado y lo que se ha ido construyendo poco a poco. En vuestro caso, que lleváis tantísimos años allí viviendo, ¿cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo lo habéis visto? ¿Lo que es la urbanización en sí o los alrededores de...? La urbanización en sí, los alrededores... Bueno, yo la urbanización, claro, al vivir día a día tampoco... Pero no recuerdo, o sea, no creo yo que se haya transformado mucho, que se han construido más casas, lógicamente. Claro. Pero no lo sé, ¿qué piensas tú? Tampoco ha sido una transformación espectacular. En cambio, la zona, digamos, antes de llegar, lo que es el camino de Antequera y no toda esa zona ha cambiado muchísimo, muchísimo. Eso es lo una que ha cambiado barbaridad, más, ¿no? ¿Verdad? El entorno. El entorno. Sí. Bueno, me ha dicho Jacobo que vosotros sois una asociación muy activa.
que hacéis muchísimas cosas y además sois reivindicativos. Bueno, es que lo que pasa es que la urbanización, como él ha dicho, por su orografía, está en una colina, pues lógicamente los holandeses hicieron todo lo que pudieron y lo hicieron bien, pero pensando en en el tráfico, por ejemplo, de vehículos que había en los años 60. O sea, lo hicieron, la anchura de las calles no la iban a hacer de 100 metros porque no tenían dinero, porque eso lo pagaron ellos. Claro. Eso no es del ayuntamiento, ni de una promotora, ni de nadie en especial. Eso es dinero de ellos, con los mismos que lo fundaron, pues pusieron dinero y hicieron el alcantarillado, hicieron, en fin, todo lo que hace falta de infraestructura para una urbanización. Y claro, las calles, como no había apenas coches, entonces, pues la anchura de las calles son pequeñas. Sí. El asfaltado de las calles secundarias es de 4 metros y el de las calles principales es de 6 metros. Claro, para entonces que pasaba un coche cada media hora, pues estaba bien. Pero claro, y eran 50 vecinos, ¿no? Claro, ahora soy Ahora, 400 y pico, madre mía. ahora no sé, porque no sé el censo, pero sí la cantidad de viviendas que hay. Y claro, 450. Tenga usted en cuenta que si aquí en el centro de Málaga prácticamente por cada piso hay dos vehículos, pues allí, que para desplazarte es un poco más lejano, Sí. pues prácticamente hay 2 o 3 coches por chalet. Y claro, ¿qué pasa? Que los coches, aparte de circular, hay que aparcarlos. Y las viviendas están relativamente cercanas, o sea, los asfaltados son 4 o 6 metros, pero luego las aceras son pequeñas. Sí, él lo está comentando aquí, no sé si lo habéis oído, Sí, sí. que son acerados muy particulares. ¿no? Claro, porque como eso lo ha tenido que hacer, cada vecino ha tenido que hacer su trozo de acera, prácticamente. Madre mía. El ayuntamiento ha hecho algo en la zona baja, donde se está viendo ahora el colegio de la Tabal, ha hecho algo en la zona baja, pero básicamente de la zona de entrada hasta donde ellos han podido urbanizar correctamente con la normativa que hay ahora, pues son 150 metros. Entonces el tráfico allí, ¿cómo os organizáis? tráfico- Porque aquello tengo que ser... Claro, el tráfico... Te tienes que encomendar por la mañana cuando sales. Tenemos un problema grande porque dentro del polígono hay ese colegio que se ha visto, Sí, pero hay un colegio mucho más grande que es el Colegio de los Olivos, sí, que está al ladito que vuestro de la hace urbanización. medianería con nuestra urbanización, pero hace años que se le dio una salida. La salida natural es por calle Julio Verne, que él ha hablado un momentito de ella, que no es de nuestro polígono, está fuera del polígono, de la urbanización, vamos. Sí. Pero como allí, como en todos los colegios, se forma mucho tráfico, se genera a la salida y entrada de los horarios, porque allí hay niños pequeñitos, hay de todas las edades, hasta terminar el instituto, el bachiller. Pues claro, hay mucha gente, las madres van todas a la misma hora, como es lógico, Claro. a la salida y a la entrada, y la calle Julio Verne se satura, que no, esa es la que no pertenece realmente a... Esa calle es la de la Universidad Laboral Sí. y luego el Colegio de los Olivos. Que, Pero sobreentiendo que se conecta con la urbanización eso vuestra. es. Nosotros le abrimos hace años una puerta que daba paso del colegio directamente a la Tabal, Ajá. aunque no pertenecen a la Tabal, pero se le hizo ese favor, básicamente para que los niños que estudiaban, Descongestionar un poco, ¿no? que eso es, que los que eran de la misma urbanización tuvieran un fácil acceso andando hasta el colegio y no tuvieran que bajar hasta la avenida y volver a subir. Ah, claro. Pero claro, ¿qué pasa? Eso se abre, se empiezan a conocer. Cuando hay mucho atasco en la salida principal, pues lógicamente las madres cambian y se intentan meter por el Atabal, como es lógico, cada uno pensando en lo mejor para él, ¿no? Para evitar atasco. Pero claro, el problema es que la calle no tiene aparcamientos laterales porque no hay aceras, básicamente. Las aceras, ya te he dicho que se las han construido casi todas las aceras, se las han construido los propios vecinos.
y lo que queda es un espacio muy pequeño. Y claro, coches que suben, coches que bajan y coches parados en los laterales. Pues, aquello tiene que ser, vamos, eso es. increíble. Y el problema es que tienen muchos horarios de salida y entrada. Claro. Y puede que coincida alguno en un momento dado en el que coincide la salida del Colegio de los Olivos con la salida del Colegio de la Tabal. Y todas las madres a la misma hora, claro. Y los que llegáis de trabajar, ¿no? Bueno, claro, y el que La quiere... llegada o la salida por las mañanas a trabajar, eso es lo más conflictivo. Ha habido hasta agresiones en algunos Sí. momentos. Luego el resto ¿Sí? de las calles, No me lo puedo imaginar. sí, el resto de las calles, pues, hombre, si vas con prudencia, pues realmente se puede circular bien, aunque sea la verdad, las calles estrechas, el problema es cuando no se va con prudencia, ¿no? Algunos que Sí, las van calles a de 4 metros son velocidades. unidireccionales. Y las de 6 metros, que son las principales, digamos, las de subidas, las 3 principales de subida, esas son más anchas y son bidireccionales. El problema es cuando hemos dicho, aparca un coche. El problema es que en y una ya- bidireccional las personas aparcan y luego tienen que subir y bajar y aparcar, ya 4 coches no caben. Madre mía. Es imposible. Pero bueno, ese problema está en todos los sitios. Cuando los niños tienen que salir de los colegios hay que esperar, no hay Sí, otra sí. manera. Joaquín, ¿cuáles son las principales necesidades que tenéis en lo que es la La urbanización? urbanización ahora estaba en un proceso de recepción por parte del ayuntamiento que no llegamos a completarlo y esa es la lucha principal que tenemos ahora. Pero ¿y por qué no quieren esa recepción? Bueno, pues seguramente porque el mantenimiento de ciertas redes de saneamiento son costosas, que la mantenemos nosotros, la comunidad, y ahora se ha paralizado todo con el tema del COVID-19. A mí la verdad es que me ha llamado la atención cuando Jacobo ha dicho que realmente lo que es el mantenimiento en sí de árboles, de parques, de jardines, es vuestro, es de la urbanización. Sí, Ellos y del únicamente saneamiento también. ellos únicamente se encargan de lo que es la pavimentación, si ocurre algo con las calles, con el acerado. Sí, está recepcionada la cometida de agua Ajá. por parte de Masa, no el saneamiento, que no está recepcionado, y la luz. La luz quiero decir, el alumbrado El alumbrado público. de las El calles. alumbrado público está recepcionado por el ayuntamiento. Pero el resto de las cosas pues no están Lo recepcionadas. mantenemos nosotros. Entonces nosotros pagamos con nuestro dinero el mantenimiento de las calles que él, bueno, de toda la infraestructura que hace falta, porque aquello tiene una consideración jurídica extraña, Ajá. que es de privado, Público, pero de privado. uso público. Sí, lo está comentando, que yo le he preguntado eso, Sí, ¿qué eso es lo que es? eso es un invento del ayuntamiento que lleva muchos años así. Queda otra urbanización también en el este de Málaga que también tiene esa consideración. Las calles son privadas de uso público. Pero- ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que puede pasar cualquier persona por allí, porque no hay barreras de ninguna clase, pueden pasar, pero que si hay un bache, ellos no tienen por qué arreglarlo. Si quieren, lo pueden arreglar, pero digamos que por esa figura jurídica no están obligados a arreglarla. Pero es una situación un poco compleja, ¿no? Sí. Porque tendréis que pagar un dineral de comunidad de eso. para mantener todo aquello, que aquello es verdad que es una zona que está preciosa y la tenéis muy bonita. Y encima, no sé, que si se te rompe una losa del suelo, por poneros un ejemplo, que haya que esperar que ellos quieran o no quieran venir Claro, a arreglarlo un poco. lógicamente el ayuntamiento no puede atender todo lo que es Málaga. Pero que todo el mundo pueda entrar, no sé, es que me parece una situación, perdónenme la expresión, un poco injusta, entre comillas, ¿no? Sí, es una figura jurídica que el ayuntamiento tiene y que había más urbanizaciones que no estaban recepcionadas, todas estas urbanizaciones grandes, parecidas a la nuestra, con orografías parecidas a la nuestra, con arroyos, con zonas verdes. Poco a poco la ha ido recepcionando el ayuntamiento y quedamos 2, y una es la nuestra, y es que claro, eso vale mucho dinero, porque por ejemplo, el tendido de los cables, Sevillana sí hizo en su día el soterramiento, porque antes el tendido era
con poste, era aéreo. Pero, por ejemplo, Telefónica no ha querido hacerlo. Entonces, por allí todavía hay postes, como en muchos sitios, donde el tendido es aéreo. Y claro, pues eso vale mucho dinero hacerlo, Telefónica no lo quiere pagar, el ayuntamiento tampoco, y nosotros no tenemos dinero para hacer todo eso. Entonces habría que llegar a un concierto con ellos, cuando tengan dinero, que nunca tienen, y entonces... No, que termina. Y entonces pues intentar, porque claro, eso es una de las pegas que se tiene para hacer el acerado. Pues si tú te encuentras un poste, lo otro, te encuentras 1000 obstáculos, pues es muy difícil de que haya acerado. Porque, bueno, y vamos a decir la verdad, todo el mundo tiene varios coches en sus casas. Sí. Y no tienen tantos aparcamientos en el chalet, aunque sean chalés independientes, a lo mejor pueden tener hasta 2 coches en el garaje, pero el tercero del hijo, de la hija o de lo que sea, lo tiene que dejar en la calle. Claro. Y claro, eso al final satura las vías y es muy difícil que si hacen aparcamientos, el aparcamiento te coincida exactamente en la puerta de tu casa, que es lo que quiere todo el mundo, aparcar en la puerta de su casa. Eso es lo que queremos todos. Eso es. Pero, por ejemplo, para el caso del tema de lo que hablabais de las calles, está el problema que os encontráis cuando las salidas, entradas de los colegios, el tema que acabas de decir tú también, Manuel, de los aparcamientos, ¿nos dan solución, nos dicen nada desde el ayuntamiento? No, hace muchos años que se está reivindicando la recepción vamos, nosotros somos los últimos, esto lleva muchísimos años, desde que prácticamente los holandeses dejaron de ser personas ya jóvenes, activas, y ya pasaron a ser españoles, eso se está reivindicando, eso está aprobado, o sea, eso está calificado desde hace muchísimos PGOs, no del último, del 2011, sino muchísimo antes, ya estaban calificadas todas las calles, todas las viviendas, todo, y es suelo urbano consolidado desde hace muchísimos años. O sea, eso debería de estar ya recepcionado hace muchísimos años, pero... Y una pregunta, por ejemplo, ¿la urbanización puede seguir creciendo? Es decir, ¿la gente puede seguir...? No sé, pregunto, no sé hasta dónde llega... No, porque todo lo límite. que es suelo urbano está ya cogido, está delimitado por el polígono de La Tabar. Para eso tendrían que recalificar más suelo. Ah, vale. Nosotros estamos... Por todos los sitios vamos a dar a zonas no urbanas, bueno, por todos los sitios no, miento. Hay al este, como da con el colegio de los Olivos y da con la universidad laboral, bueno, ahí es que no puede haber expansión, porque no hay sitio. Donde podría haber expansión es al norte, que va a dar a lo alto de la montaña, de un cerro, y al oeste con el puerto de la Torre, que limita con varias urbanizaciones del puerto de la Torre, y queda una franja de zona que se podría recalificar si el ayuntamiento lo tiene bien, podría. Con los pendientes que hay... Pero claro, es imposible, son cerros, son cerros. Claro. Pues yo voy a decir una cosa, a mí vuestra urbanización me encanta. Pienso que sois unos privilegiados porque, aunque parece, se lo decía Jacobo, aunque parece que estáis en el extrarradio, realmente estáis en la ciudad. Tenéis la suerte de vivir en mitad de la naturaleza, con vistas, supongo que algunos maravillosas, y tenéis todo. Usted, ¿no? Y bueno, y tienen la suerte que bajan la cuesta y tienen, pues, no sé si allí tenéis tiendas o no lo sé. No, Hay un convento nada más. no. Bueno, lo que es dentro de la urbanización Y no, el pero baja. Pero vamos, baja y pero tenéis... bajas y Burger no King, tienes- el Burger King. Bueno, Bueno, Burger King, pero también tienes un supermercado al lado Bueno, de, sí, claro. de Supercor, Eso, o sea que que- sí, o sea, lo que es dentro de la Malo urbanización. luego no. subí con las bolsas para arriba. Ese no, Dentro de la urbanización está el hotel Sí, y Que y se el come muy convento. Hay un hotel con unas vistas preciosas. preciosa, sí. Pues Joaquín, Inés, Manuel, muchísimas gracias por haber estado aquí, ha sido un placer, gracias por habernos contado un poquito más de la historia y sobre todo pues contar eso que acabáis de contar, esa necesidad que tenéis que os recepcione en las calles, que es fundamental, y sobre todo que tengáis un poquito de paz y tranquilidad a la hora de salir y entrar a vuestras casas, a vuestra urbanización, ¿no? Sí, claro, ese es un problemilla que es difícil y que bueno, poco a poco movilidad pues a tomar las medidas oportunas
por ejemplo, para poner las calles estrechas en un solo sentido, para que no haya accidentes, aunque tengas que dar más vueltas, como es lógico, pero bueno, ellos hacen lo que se puede. Lo que, claro, si tuvieran más presupuesto, me imagino que nos ayudarían un poco más, pero bueno, hay que repartir entre todos. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado, ha sido un placer. A ti, allí estamos, cuando quieras. Bueno, yo encantada, vamos, además tengo familia que vive el Hotel allí. Villa es un hotel con un restaurante, el que hay allí. Precioso, Villa además se lo Guadalupe. recomiendo porque se come Amador, súper bien. Sí, el restaurante Amador pero bueno, es igual, son familias y están juntos. Pero tiene unas vistas maravillosas y se come muy bien. Pues ya lo saben, les recomendamos de que vayan, lo he dicho, gracias. Gracias. Bueno, vamos a irnos a publicidad y cuando volvamos hablaremos con José Pereiro. Él es un escultor que vive precisamente en esta urbanización, en el Atabal, lleva muchísimos años allí y que ha hecho pues la escultura principal que ustedes ven cuando pasan camino del puerto de la Torre o que bajan camino de Antequera para abajo, pues esa es obra suya. Así que no se lo pierdan, volvemos enseguida. Ocho y cuarto en punto, continuamos en riguroso directo aquí en Distrito 29 y vamos a hablar con el escultor José Pereiro. Él vive allí y además ha sido el encargado de realizar pues esa escultura que ustedes ven a la entrada de la urbanización El Atabal y que es un homenaje, está dedicada a todos aquellos holandeses que fundaron la urbanización El Atabal. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, me decía José cuando estábamos en publicidad, me decía, tú que estabas hablando del privilegio, dice, yo soy de los que vivo arriba, tengo ese privilegio. Arriba del todo, por donde pasan las aves migratorias. casi las toca. Sí, sí, prácticamente. Es como un corredor y tú ves todas las aves migratorias en su momento, claro. Bueno, José, hablaba yo de esta escultura, ¿cómo surge la idea de hacer este homenaje a estas personas? Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es la obra que hiciste? Pues la idea de eso me surgió porque en el 2006, en el año 2006, yo veía que ya no participaban los holandeses ni en la asamblea, ni se les veía por las calles. Y entonces indagué un poco, sobre todo en la vecina que tenía enfrente, la señora Anthony, que se llamaba, con 92 años, y ella vivía sola arriba, cerca de mi casa, ¿no?, de mi taller. Y entonces ya quedaba muy poca gente de los holandeses fundadores, y la idea fue hacerle un homenaje antes de que no quedase nadie, ¿no? Entonces, con la anterior junta directiva nos pusimos de acuerdo, indagamos quiénes eran los... Esta no es. Esa no es. Esta no esa es posterior. Es otra que hay, que ahora también nos va a explicar la historia, que esta sí. Esta sí. Sí. Gracias, Daniel. Sí, esta. Entonces esta tiene una peculiaridad, y es que toda la indagación que se hizo, toda la investigación que se hizo sobre los holandeses fundadores están debajo de la escultura en una cápsula del tiempo. Y Ay, curioso. en esa cápsula del tiempo pues está un periódico del día del año 2007, del 24 de noviembre creo que fue. Está una relación de todos los holandeses, hay fotografías, reproducciones, copias de las fotografías estas antiguas que hemos visto antes. Hay un CD con fotos también, un CD grabado con las fotos de las primeras casas. Y para instalar la escultura se introdujo primero la cápsula, y ese día vinieron todos los holandeses que quedaban, que ya eran ancianos, muchos de ellos, ¿no? Claro. Pero sin embargo fueron.
Y posteriormente, bueno, esto es una pequeña remodelación que se le ha hecho en la base, y ese soy yo, para que se vea un poco la comparación de la... ¿Qué es lo que es, José? Pues si nos fijamos en la parte central, es como un barco. ¿Lo ven? Es como un barco, el hueco, lo que es parte... Ay, sí, es verdad, en el centro. Eso hace alusión a que ellos vinieron en barco desde Indonesia hasta Holanda, ¿no? Y luego las gaviotas que se ven arriba hacen alusión a donde estamos, a Málaga, que es uno de los animales de las aves características, ¿no? Y lo que yo señalo con las manos es como una figura de hombre que está como empujando. Está difícil verla porque realmente es un poco muy simbólica, ¿no? Sí. Y luego hay una placa. Eso te iba a preguntar, ¿la placa qué es lo que dice? En la placa aparece una leyenda en la que con motivo del 50 aniversario de la urbanización, se hace referencia a cómo vinieron los holandeses, un homenaje a los holandeses. Y para la inauguración de esta escultura contamos con el alcalde de Málaga, el actual alcalde. Que también tenemos imágenes de esa inauguración. También es cierto que hemos visto una escultura que hemos dicho, no, esta no, esta es la que está. ¿Esta dónde se encuentra exactamente? ¿En qué punto? Esa está contigua, porque contigua a la escultura del homenaje a los holandeses está el edificio que es de la comunidad de propietarios. Es verdad. Donde están las oficinas, donde hay una biblioteca, que no se ha dicho todavía, pero que hay una biblioteca importante. Lo hemos dicho al principio, que teníais sí, contando un poquito de la historia, que te contaba con biblioteca, incluso hasta con un microbús que iba y traía a la gente de allí, de la urbanización. Exactamente, también hay talleres de pintura, talleres de manualidades. Aquí está el día de la inauguración, sí. Efectivamente. Y esa escultura eso sí es un tronco de un árbol, ¿no? Eso es una raíz de un ficus que se cayó, porque precisamente hay otro ficus que se cayó a la entrada de la Tamal el invierno pasado, sí. Y esos troncos los he recuperado. Y esos ahora mismo están en Churriana, porque yo colaboro también mucho con el distrito de Churriana. Sí. Y justo enfrente de la tenencia de alcaldía de Churriana hay un tronco en el que se hace un homenaje al Principito. Ajá. En Churriana, ¿no? Y entonces que se ve ahora es la raíz, una raíz inmensa, porque tiene como 2 metros de anchura. Y entonces quedaba como un poco de tronco, y el tronco está haciendo de base, sujetando a lo que es la raíz. Y alrededor de la raíz hay un mundo de animales que son pues un búho, un caracol, hay un gusano justo en el centro. No hay posibilidad de ampliar la imagen, ¿no? No, eso va a ser complicado, ¿no, chicos? Sí. Chicos. Pero es una escultura muy, muy aceptada por los niños, como es un sitio por donde los niños circulan a la salida del colegio, pues es una escultura que les gusta mucho, porque los niños son muy curiosos. Y además, la hiciste, que yo creo que también tiene su punto de emotividad durante la pandemia, ¿no? Fue en la pandemia, justo en la pandemia, para poder coger el tronco, limpiarlo, todo eso fue con muchas medidas. Y los niños, lo que te decía, es que yo he hecho la prueba de ponerme allí cuando los niños pasan y de preguntarle que identifiquen los animalitos, y los identifican perfectamente. Perfectamente. Sí. Oye, tú llevas 33 años, José, viviendo allí en el Atabal. De hecho, tú tienes tu estudio también allí, dentro de tu casa. Sí. ¿Cómo has visto tú al barrio en todos estos años? El barrio, la verdad es que está no como el primer día, porque las casas se han ido deteriorando y se han ido construyendo casas nuevas y se han ido remodelando, pero lo que es el barrio, la característica del barrio, de la urbanización, sigue siendo la misma, de casas aisladas, donde no hay mucho contacto entre los vecinos, porque la mayoría de los vecinos, como no sea de los de tu alrededor,
Al ser chales independientes, viviendas exactamente. independientes, pues... No hay... Lo que sí hay es mucha participación cuando es el tema de tratar en la asamblea por los asuntos propios de la comunidad. Se involucra la gente. La gente Hombre, se claro, es involucra. que te digo una cosa, hablando con Manuel, con Joaquín, con Nine, realmente es que la urbanización, el coste de la urbanización lo lleváis vosotros. Sí, sí, es sí. por lógica de que os tenéis que involucrar sí o sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y de hecho las dos esculturas estas hemos contado con la colaboración de los trabajadores nuestros propios, que son los que se dedican al mantenimiento de la urbanización. También hice con ellos, porque el Atabal participa, ahora no porque estamos en el COVID estos 2 años, pero participa todos los años en la cabalgata del Puerto de la Torre, en la cabalgata de Reyes. Ajá. Y yo con ellos hice un año un diseño de una carroza, los trabajadores nuestros se implican, en fin, que hay una buena sintonía, ¿no? Importante. Pues, José, muchísimas gracias por haber estado aquí. Supongo yo, ¿qué te traes ahora entre manos? Nunca mejor dicho. Pues siempre tenemos algo. Acabo de hablar precisamente con el concejal, ahora cuando él ha salido, que a ver si hacemos un proyecto lo mismo que yo colaboro con la Junta de Distrito de Churriana, porque allí tenemos una asociación de artistas y demás. Pues se lo he dicho, digo, vamos a hacer algo aquí también similar en el Puerto de la Torre y hacemos un homenaje pues al del violín de la Panda de Verdiales, que es muy típico del Puerto de la Torre, sí. O a lo que ellos quieran, ¿no? El caso es pues potenciar el arte también en el distrito. La cultura. Y la cultura, efectivamente. Pues José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un Gracias placer. a vosotros y a la labor que hacéis. Gracias a vosotros. Si no fuera por vosotros no podríamos hacerla. Bueno, intente. Bueno, señores, hasta aquí nuestro distrito 29 de hoy. Espero que hayan conocido un poquito más el Atabal y su historia y a sus vecinos y sus necesidades. Nosotros nos vemos el próximo lunes en Objetivo. Pasen buen fin de semana y lo de siempre, sean muy felices. Un beso. Hasta el lunes.